Interrupción, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Ha hecho una alusión el congresista Ceballos, una cosa que a primera vista efectivamente llamaría la atención. Pero es que los miembros de la Comisión de Justicia están precisamente probablemente más empapados que el resto de esta problemática. Y si bien es cierto hubo debates en el seno de la Comisión de Justicia, esto ha seguido siendo conversado, porque quiero volver otra vez a lo que traté de explicar en mi intervención. El problema urgente, tal vez no el más importante, pero el más urgente era tratar de tener más notarios en el Perú. Y entonces se creyó, desde mi punto de vista de una manera desacertada en la votación final, que la manera era aumentar el número de notarios legalmente. Es decir, si ahora es 2 por cada 50.000, debe ser 2 por cada 25.000. Pero se cometió el error, que ahora muchos estamos tratando de resolver, de no prever que el problema no era ese, sino que había un montón de vacantes, de plazas vacías. Llenando esas plazas, el problema estaba resuelto. Repito, congresistas, si se llenan hoy todas las plazas vacantes, automáticamente se duplica el número de notarios en el Perú, con lo cual se resuelve el problema que se quiso resolver desde el principio, aparentemente de una manera equivocada. Es por eso que muchos hoy están planteando una solución distinta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Segunda y última interrupción, congresista Belaunde. Gracias, presidente. Simplemente quiero compartir con todos los colegas del Congreso que la bancada de Solidaridad Nacional ha presentado una moción de orden del día pidiendo que se reconozca públicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participaron en la operación y dieron su vida en el operativo Libertad. E igualmente que se exhorte al Poder Ejecutivo las mociones para que, conformidad a la legislación orden vigente, de presentación. En su momento, con todo gusto, señor Belaunde. Puede terminarse con esta Ceballos. Presidente, sí. El tema no es meramente cantidad, ya lo dijo alguien, es también calidad. Y la calidad necesariamente de un notario falta por generar, por auspiciar, por construir en este escenario productivo del Parlamento, es mejores controles, un mejor filtro, mejor dicho, que canalice la designación, la calificación, la evaluación de los notarios. Que dicho sea de paso, en cierta forma, a la fecha carece de objetividad. Pero esto es parte de un problema y a efecto de ello, presidente, creo que debemos asumir una revisión integral de la ley del notariado. Y hago eco al expresado por mi colega Heriberto Benítez para que esta propuesta de ley, plantea una cuestión previa, vuelva a comisiones. Tiene la palabra el congresista Delgado y seguidamente la congresista Cuculiza. Me pide una interrupción el congresista Reategui a través suyo, presidente. Congresista Reategui. Gracias, presidente. Perdón, es falso que nos quieran hacer creer que acá solamente convocando ya vamos a duplicar el número de notarios. No, señores, estamos empezando sobre una base. La base es de 500 y tantos notarios que no han querido convocar y eso ha disminuido. No quiere decir que vamos a duplicar los notarios. Nosotros queremos el criterio poblacional. Es decir, de los 500 y tantos que deben estar, se duplique el número de notarios en todo el Perú. Por lo tanto, hacer creer que ya solamente convocando vamos a tener el doble es falso, porque se está partiendo de una base distinta y diferente y no debería existir eso, presidente. Queremos más notarios. Los pueblos del Perú quieren más notarios. No quieren monopolio. Por favor, eso es tan sencillo y tan simple como esto. ¿Puede iniciar, congresista Delgado? La segunda interrupción para el congresista Bengolea. Segunda y última intervención, congresista Bengolea. A ver, presidente, esto es una cuestión de matemáticas. Haré números redondos para que se pueda entender, porque si entro con detalles de repente confundo. Números redondos. Hay más o menos 500 notarios hoy y hay más o menos 600 plazas que faltan cubrir. Si se cubren todas, duplicamos. De 500 a 1000 o a 1100, eso se llama duplicar. Eso es matemáticas puras. De repente algunos no entienden mucho las matemáticas, pero es matemáticas, es ciencia, no hay nada más que discutir. Claro que se duplican. Pero lo que sí le voy a robar
al colega Reate, a quien yo respeto mucho, es que respetémonos, no bajemos el nivel. Yo podría equivocarme, seguramente me equivoco muchas veces, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es hacer creer. Yo no sé qué cosa quiere decir usted con eso. Yo no quiero hacer creer nada. Veo números y transmito los números. Esto es lo que a mí me dice la realidad y esta es mi posición. No estoy tratando de hacer creer nada a nadie. Nadie creo que aquí quiere engañar. Está cada uno defendiendo su posición y lo que cree. De manera que esperaría no bajar el nivel del debate y mantenerlo en el nivel que corresponde. Es el Parlamento de la República, congresista. El congresista Reate se ha sentido aludido, tiene uso de la palabra. Yo creo que no estoy bajando el nivel del debate, sino que es una simple matemáticas. Y yo creo que hay que regresar a la escuela de repente para saber sumar y restar y saber cuál es una base de qué partimos. Y si eso es bajar el nivel de debate, se lo juro, estoy absolutamente sorprendido por este nivel. Bien, continúe, congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Este tema es efectivamente muy sensible porque la población, y particularmente de aquellas ciudades en donde solamente tienen 1 o 2 notarios que están abusando de su condición, ha generado esta situación. Y yo creo que eso hay que atenderlo. Y hay que atenderlo de la manera más responsable posible. Yo creo que luego de haber estado conversando con diversos colegas, estamos a punto de poder entendernos. En primer lugar, creo que estaríamos de acuerdo con que estas más de 500 plazas que en este momento están vacantes y que no están cubiertas, ya sea porque los notarios o quienes convocan estos concursos no tienen interés en hacerlo y han obstaculizado, digamos, la posibilidad de nuevos notarios al mercado, sea resuelta ya. Y la solución para que sea resuelta ya es que a través del Ministerio de Justicia se haga, como en los años 90, un concurso nacional y se cubran estas 500 plazas de una vez. Y con un jurado, digamos, serio, responsable, que sea incuestionable. El tema de la segunda parte, que es que se duplique el número de notarios, ya no por cada 50.000 habitantes, sino por cada 25.000 habitantes. Yo creo que es interesante, pero la preocupación radica en por qué no 10.000 o por qué no 15.000 o por qué no cada 30.000. O sea, ese tema, y particularmente dadas las experiencias que se están teniendo en plazas, en lugares donde hay 1 o 2 notarios, donde no hay suficiente mercado para esto, lo que están haciendo estos notarios es desplazarse a otras localidades y ante la falta de control, porque hay que ser honestos en esto, o sea, no existe un control apropiado, digamos, de la función en algunas zonas, particularmente las alejadas. Entonces hay que corregir esta situación. Entonces la idea aquí podría ser ir por partes, en el sentido de convocar a un concurso nacional ya y encargarle al Ministerio de Justicia, como ha sido en el pasado, resolver este problema. Y la segunda parte, ponernos de acuerdo. O sea, hay una alternativa que es votar por separado estos 2 temas. La otra alternativa es que vuelva a comisiones. Pero lo que yo planteo en aras de que nos pongamos de acuerdo y que todos sintamos que realmente estamos avanzando en esto, es irnos a un cuarto intermedio y poder ponernos de acuerdo los voceros o los encargados de cada uno de estos grupos y traer una solución, si es posible, hoy mismo antes que termine la sesión y ya decir cuál es la fórmula, a fin de no seguir dilatando esta discusión. Gracias, presidente. Finalmente, congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Le ruego a los colegas, muy cortito, le ruego a los colegas escuchar. Si queremos nuestra vida, no perdamos nuestro tiempo, presidente. Se han dado 40 vueltas sobre lo mismo y lo único que quiere esta ley es tener más notarios para ayudar a más gente. Yo creo que si la Comisión de la Justicia ha venido con un solo voto en contra, ¿qué tantas modificaciones se hacen ahora en el Pleno? ¿Por qué no han hecho las modificaciones en la Comisión de Justicia? ¿Por qué no trae consensuado todo? A la hora se modifica una cosa, se modifica la otra cosa, se modifica la otra cosa. Entonces, ¿qué trabajan en la Comisión de Justicia? Es una pérdida de tiempo total.
La vida no pasa, media hora que se pasó, media hora que no se recupera. Hagan un cuarto intermedio, pónganse de acuerdo y traigan la ley y acéptenla. Porque de lo contrario los únicos perjudicados van a ser las personas. Yo creo y estoy segurísima. Vayan ustedes a San Juan del Lurigancho, a Villa María del Triunfo. San Juan del Lurigancho, casi 1 millón de personas. Vaya a ver cuántos notarios tienen y lo que la gente padece para llegar a un notario. Yo creo que somos gente consciente, que estamos en el Parlamento para legislar y favorecer a la mayoría. Por favor, señores, los que son especialistas en esta materia, pónganse de acuerdo, pero ya. Traigan de sus comisiones las cosas listas para no perder el tiempo acá en el Congreso. Muchas gracias. Bien, habiendo concluido el debate, existe una cuestión previa, pero también existe un pedido de acuerdo intermedio. No sé, el congresista Salazar, que es quien ha sustentado el proyecto, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Teniendo en consideración lo que dice el señor congresista Delgado, podemos votar directamente, presidente, por separado el tema de los números, es decir, de 50.000 a 25.000, podemos esa parte votarla. Y la primera la podemos aceptar porque coincidentemente el texto que ha pedido el señor Delgado es coincidente con el texto original. Así que creo que no habría necesidad de cuarto intermedio, presidente. Ir al voto. Por separado. Bien, hay que precisar que existe una cuestión previa. No habiendo aceptado el cuarto intermedio, tenemos que votar la cuestión previa. La cuestión previa fue planteada por el congresista Vicente Ceballos. Congresista Ceballos. Sí, presidente, si hay acuerdo entre los miembros de la comisión que hay un cuarto intermedio y nos presenten un texto sustitutorio, no hay problema. Y desisto de la cuestión previa. Perfecto. Habiendo desistido de la cuestión previa, precise el señor Salazar el texto para poder votar. Congresista Delgado. Presidente, gracias. Yo he planteado de que como cuestión previa nos vamos a un cuarto intermedio a fin de poder consensuar y llegar aquí a una fórmula que realmente nos satisfaga a todos, por favor. Congresista Salazar. Presidente, estamos de acuerdo con el texto que nos ha remitido el señor congresista Delgado. Estamos de acuerdo. Y lo que habría que sencillamente es ir al voto por el resto del texto y la parte que respecta a los 25.000 a 50.000 o de 50.000 a 25.000 votamos por separado. Presidente, porque sería más rápido ir al cuarto intermedio, seguimos dilatando, ¿no? Bien, pero precise el texto. El texto que se va a votar. Que lo lea se lo alcanza el relator. Se va a dar lectura al texto. Que va a ser votado en primer término.
texto sustitutorio presentado a las 17:30 por el señor Salazar Miranda, secretario de la Comisión de Justicia. Ley que modifica el artículo 9 del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado sobre plazas notariales en el territorio de la República. Artículo único. Modificación del artículo 9 del Decreto Legislativo 1049 del Decreto Legislativo del Notariado. Modifíquese el tercer párrafo del artículo 9 del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado, en los términos siguientes. Artículo 9. Convocatoria a plazas vacantes. Asimismo, a requerimiento del Consejo del Notariado, en un plazo no mayor de 30 días calendario del mismo, los colegios de notarios, bajo responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, deberán convocar a concurso para cubrir plazas notariales vacantes o que sean creadas. Transcurrido dicho plazo, sin que se convoque a concurso, el Consejo del Notariado queda facultado a convocarlo. Si no lo hiciere en el plazo de 15 días calendario, lo hará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o su representante. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, reglamentación de la ley. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reglamentará la presente ley en un plazo máximo de 60 días calendario a partir de la vigencia de la presente ley. Segunda, concurso público nacional de méritos para el ingreso a la función notarial. Autorícese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que en un plazo de 60 días convoque a concurso público nacional de méritos para el ingreso a la función notarial que cubran las plazas vacantes. Asimismo, para que determine la creación de plazas que se requieran en virtud a las necesidades de la población que establezca el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todos los distritos notariales del país. Tercera, jurado calificador del concurso público nacional de méritos para el ingreso a la función notarial. El jurado calificador especial estará conformado de la siguiente manera. Literal A, el ministro de Justicia y Derechos Humanos o su representante quien lo presidirá. B, un destacado jurista designado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. C, un ex decano del Colegio de Notarios de Lima designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. D, un ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima designado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. E, dos juristas destacados provenientes de las facultades de derecho más antiguas del país designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuarta, atribuciones y obligaciones de los postulantes al concurso público nacional de méritos para el ingreso a la función notarial. Los postulantes al concurso público nacional de méritos para el ingreso a la función notarial que hayan aprobado las evaluaciones curricular, de conocimientos y oral, elegirán la plaza de su preferencia en el ámbito nacional según el cuadro de méritos hasta cubrir todas las plazas. En caso de renuncia del concursante ganador, antes de la expedición del título, el Consejo del Notariado podrá asignar la plaza vacante al siguiente postulante aprobado, respetando el orden de méritos del correspondiente concurso. Quinta, vigencia de las convocatorias anteriores. Déjese sin efecto todas las convocatorias a concurso público de méritos para el ingreso a la función notarial efectuadas a nivel nacional de conformidad con el Decreto Legislativo 1049. Los colegios de notarios correspondientes deberán reintegrar a los postulantes la totalidad de los pagos efectuados por derecho de examen. Bien, marcar asistencia para votar. Congresista Bengolea, sobre el tema, ¿no? Sobre el tema, presidente, me parece que por un error no se ha recogido en el texto que se acaba de leer unas modificaciones que fueron sustentadas por quien habla, por el congresista Otárola y por la congresista Chávez, en el sentido que en la tercera disposición complementaria transitoria, en los incisos C, D, debería designarse que el representante del Colegio de Notarios de Lima sea designado por el Colegio de Notarios de Lima y no por el Ministro de Justicia. En el inciso D, que el exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima sea designado por el Colegio de Abogados de Lima y no por el Ministro de Justicia. Y faltó añadir un inciso F, nombrando al presidente de la Junta de Decanos de los colegios de notarios para que tenga representación los colegios de notarios de provincia y que esto no sea un asunto de limeños. De manera, presidente, que yo le rogaría al presidente de la comisión o al secretario que está sustentando que acepte estas modificaciones para con ello ir al voto. Gracias, presidente. Congresista Mavila y congresista García Belaúnde. Presidente, hemos planteado un texto también sustitutorio para ser incluido
no sé si podrían hacer, ya habría hablado con el señor Salazar que puede incluirlo, para que los notarios, todos los días hay estafas, presidente, de inmuebles que se venden en Lima con notarios de casi de frontera. Entonces, para evitar eso, presidente, y evitar las estafas que todos los días vemos en los periódicos, estoy preparando un texto sustitutorio que se le entregué al señor Salazar, que si podrían poderlo incluir, presidente. Congresista Mavila. En coincidencia con el congresista Bengolea, en la cláusula tercera, señor, en el inciso C, era un exdecano del Colegio de Notarios de Lima designado por dicha entidad, por el Colegio de Abogados de Lima, un exdecano del ilustre colegio un exdecano del Colegio de Notarios designado, entiendo, por dicha entidad, 2 juristas de las facultades de derecho más antiguas del país designados por las universidades de origen. En otras palabras, señor, el Ministerio de Justicia solo designa a su representante, quien presidirá el jurado calificador del concurso público de méritos. Ese fue el sentido, señor presidente, y la orientación es que el Ministerio de Justicia interviene para dirigir esta entidad, pero los que representan las entidades son elegidas por justamente los órganos de donde provienen. Ese fue el sentido que además se... Congresista, primero el congresista Salazar que quiere hacer el congresista Salazar. Gracias, señor presidente. Señor presidente, solicito un cuarto intermedio para terminar de articular las últimas sugerencias que han sido para poder incorporarlas. Bien, congresista, aceptado el cuarto intermedio. Continuamos, gracias. Relator, continúe con el siguiente tema. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 1312, ley que autoriza al Gobierno Regional de Madre de Dios para la contratación de docentes auxiliares de educación y personal administrativo. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuestos recaído en el proyecto de ley 1312 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, por el que se autoriza al Gobierno Regional de Madre de Dios para la contratación de docentes auxiliares de educación y personal administrativo. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuestos, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a los honorables señoras y señores congresistas de este Parlamento. Y también un saludo para la región Madre de Dios, para los maestros, niños y niñas del lugar. Presidente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 1312-2011 que propone la ley que autoriza al Gobierno Regional de Madre de Dios para la contratación de docentes auxiliares de educación y personal administrativo. La propuesta legislativa contiene un artículo único que autoriza la contratación de 76 profesores, 18 auxiliares de educación y 36 administrativos, totalizando 130 plazas a un costo de 1.468.866. Las UGELs consideradas son Manu con 46 plazas, Tahuamanu con 11 plazas y Tambopata con 33 plazas. Estas plazas en su oportunidad fueron validadas por el Ministerio de Educación a solicitud de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Madre de Dios. Conforme el acuerdo arribado en la presidencia del Consejo de Ministros, ante las protestas, ante el desorden, ante la gran demanda promovida en las calles, causando el caos, ocurridos a partir de la primera semana del mes de mayo en Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios, y se destinarán para la educación básica 13 plazas, educación inicial especial 1 plaza, educación inicial 31 plazas, educación primaria 22 plazas y secundarias 63 plazas. El incremento de 130 plazas tiene como propósito asegurar y salvaguardar el derecho a la educación de cerca de 5.000 niños. Dicho incremento poblacional es consecuencia
de los fenómenos migratorios por la actividad de la minería en Madre de Dios. Para dar cumplimiento al incremento de plazas, el Gobierno Regional de Madre de Dios tiene que ser exceptuado de las prohibiciones establecidas en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 29.812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, referidas a las modificaciones presupuestarias de la partida de gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, a fin de habilitar dicha partida y dar cumplimiento al pago de los contratos a los referidos maestros. Para el financiamiento de las plazas, que asciende a 1.468.866, se autoriza al Ministerio de Educación para realizar modificaciones en su presupuesto. Es decir, no se trata de incremento a su presupuesto, sino simplemente autorizar la modificación de su partida presupuestal. La transferencia de estos recursos será mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Educación. Su aprobación del proyecto de ley es una muestra de afecto y cariño a nuestros niños y niñas de esa parte del país, que serán incluidos también en el desarrollo nacional. Por lo expuesto, señor presidente, señoras congresistas, señores congresistas, solicito se someta a debate el dictamen correspondiente, que fue aprobado por unanimidad, esperando gozar de la confianza del Pleno de este Parlamento para que pueda ser aprobado en el plazo más inmediato. Gracias, presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Como el presente dictamen es por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra, sin nadie ha pedido uso de la palabra. No habiendo uso de la palabra ningún congresista, se da el punto por agotado. Si quiere concluir algo más, congresista Gutiérrez.